Bueno, último bloque, como siempre, Jorge Basalo, que es, además de nuestro compañero aquí en Zona Política, nuestro compañero de las tardes en las radios, y él está en la calle. Hoy me imagino, Jorge, con un calor tremendo, ¿no? Venimos cobrando de lo lindo con las altas temperaturas en los últimos días, ¿eh? Pero bueno, Córdoba es una ciudad que se ha convertido en una gran mole de cemento, sobre todo en el centro, y entonces el viento fresco de otros tiempos al centro no llega más. Y a propósito de vientos frescos y de vientos no tan frescos, pensaba los militares, los policías, los civiles que fueron cómplices del terrorismo de Estado, entre tantas cosas, pensaban que las escuelas, que los colegios secundarios, que las universidades eran muy peligrosas, eran lugares muy peligrosos porque ellos sostenían que allí se transmitía, se propagaba el germen ideológico de lo que ellos llamaban subversivos, que en realidad eran miles de jóvenes soñando y luchando por un país más igualitario, porque en definitiva era y sigue siendo la discusión de fondo cómo cortar la torta en pedazos más iguales y repartirlos de mejor manera. Pero el resultado de todo esto fueron las persecuciones, las intervenciones, las listas. Lo vimos en el Belgrano con las listas de Rigatuso. Hemos escuchado testimonios de lo que ocurrió en arquitectura, agronomía, en tantas escuelas y facultades. Esta noche le vamos a echar un vistazo a lo que ocurrió en la escuelita de periodismo, en la ESI, que por aquellos tiempos funcionaba en el centro, pero que fue muy castigada por el terrorismo de Estado. No menos de 29 estudiantes de periodismo fueron secuestrados, torturados y están desaparecidos. Ustedes están viendo allí las imágenes de algunos de estos estudiantes que son de algún modo la contracara, y duele decirlo, de otros periodistas que fueron cómplices de los genocidas ayer y hoy, voceros de los grupos de poder que a la sombra de la sangre y de tanto terror, se convirtieron en empresas muy importantes en cuanto al poder, lo económico. No les importó lo que ocurría. Hay estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Información que lograron sobrevivir de todo aquel horror y terror porque se pudieron exiliar, porque se pudieron esconder. Algunos otros padecieron el secuestro y lograron sobrevivir, y gracias a ellos entonces podemos reconstruir la historia de lo que pasó en la ESI, tiempo antes del 24 de marzo y todo lo que vino después. En este juicio histórico de La Perla ya declararon Marité Sánchez, actual docente, también Leticia Raggiotti, que estuvo 2 veces secuestradas, la pasó muy mal Leticia, y también Mónica Lidia Ambor, quien dio su testimonio hace pocas audiencias ante el Tribunal Federal número 1 y esta noche nos acompaña. Mónica, bienvenida a Zona Política, bienvenida a Canal 10. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches. Yo decía y recordaba, intervinieron los militares en la Universidad de Córdoba. Fue un comodoro el primero, Jorge Luis Pierretegui. Y hay otro dato histórico que posiblemente los jóvenes estudiantes no conozcan. El primer rector civil designado por Menéndez asumió en marzo del año 77, fue Jorge Claría Olmedo, y por supuesto en el acto de asunción estuvo Menéndez, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo era la Escuela de Ciencias de la Información allá por los años 74, 75? ¿Vos ingresaste? En 1974. Y en ese momento la escuela, que era una escuela nueva, recién fundada porque había sido creada por voluntad de los estudiantes en el año 1972, era una escuela muy politizada, con mucha ebullición y mucha actividad de las organizaciones políticas existentes en la época. Cuando avanzaba el año 74 hacia el año 75, cuando ya el Ministerio de Educación de la Nación estaba intervenido, o estaba Ivanišević, que era el ala más reaccionario y más recalcitrante del peronismo, la ultraderecha peronista, la escuela fue un eco de eso que pasaba en el país y estuvo a cargo de, o sea, fueron reemplazados los decanos progresistas en todas las facultades de Córdoba, entre ellas la nuestra, y allí ocupó el gobierno de la escuela Requena. O sea, Mónica, todavía estábamos en un gobierno democrático. En el gobierno de Isabel Perón. Y ya comenzaban las amenazas, las persecuciones, los cambios en
los planes de estudios, ya se empezaba a ver lo que se venía. Lo que se venía. Sí, naturalmente, no olvidemos que ya había ocurrido en Navarrazo, que las 3A asolaban Córdoba, que acá tenían una versión local de las 3A, que era el Comando Libertadores, y los secuestros eran cada vez más crecientes, o sea que la represión política estaba en todo su esplendor. Mónica, vos contaste que no eras militante en ese momento, pero que participabas de las asambleas, porque era lindo discutir y participar de las asambleas. Y sí, Jorge, porque si no, no nos hubiéramos dedicado a estudiar ciencias de la información. Seguro. ¿No? La elección conlleva la idea de que a uno le interesan las cosas políticas, las cosas de la sociedad. Te detuvieron por primera vez, dijiste en el juicio, en septiembre de 1975. Efectivamente. Yo había ido con otros compañeros de la escuela a un acto en homenaje a Kuki Kuruchet al cumplirse el primer aniversario de su asesinato, y fuimos a Ferreira y no alcanzamos a bajar del colectivo de línea en el que habíamos llegado cuando la policía nos detuvo. Yo digo que nos cazó a los que íbamos bajando del colectivo porque había prohibido ese acto en pleno gobierno constitucional. Alfredo Alberto Kuruchet. Sí, un defensor de presos políticos, abogado de Luz y Fuerza, de Citrac Citram. Allí estamos viendo una imagen del doctor Kuruchet, que creo, Mónica, que había ido a Buenos Aires a denunciar el crimen de 16 militantes en Catamarca. Efectivamente, y según nos acaba de recordar Fresneda, fue asesinado en esa circunstancia. Yo no tenía bien presente si lo había sido en Córdoba o en Buenos Aires, pero fue asesinado en esas circunstancias al salir de la conferencia de prensa. Bueno, Kuruchet fue sepultado en Córdoba, el velatorio se hizo en el Sindicato de Luz y Fuerza, fue un gran acontecimiento político, produjo mucha conmoción la muerte de Kuruchet en Córdoba, y al año, cuando quisimos recordarlo, bueno, nos detuvieron y particularmente a mí y a este grupo de compañeros nos llevaron a la D2, donde ya ocurrían cosas horrorosas y de la cual los cordobeses teníamos ya muchísima información acerca de las torturas que se le aplicaban allí a los detenidos políticos en condiciones siempre arbitrarias. D2 que funcionaba en el pasaje Santa Catalina, increíblemente un campo de concentración en pleno frente a la catedral. Frente a la catedral. Nos acercamos al 24 de marzo, fecha del golpe. ¿Qué pasa con la ESI? ¿Qué pasa con la Escuela de Ciencias de la Información? La escuela es intervenida como toda la universidad, particularmente nuestra escuela queda en manos de un comodoro, queda en manos de la aeronáutica, y la escuela la cierran y bueno, se produce un gran desbande de estudiantes universitarios y una detención masiva de estudiantes que van siendo llevados al campo de la Ribera, ¿no? Previamente al golpe nos habían retenido la libreta universitaria y que nos la había retenido el gobierno constitucional. Y después del golpe nos informaron que las libretas habían ido a parar al tercer cuerpo de ejército y esas personas, o sea, esos estudiantes, en general fuimos llevados al campo de la Ribera. Esto es impresionante porque las libretas, las actas donde figuraban los datos de los estudiantes, al mismo tiempo había copias de todo esto en la Ribera, en la Perla, en el tercer cuerpo. O sea que fíjense cómo la red de espías se habían infiltrado de modo tal de que los datos de los estudiantes estaban y los manejaban los militares. Eso es muy importante señalarlo, que hubo un trabajo de inteligencia previo a la dictadura hecho por civiles y por funcionarios del gobierno que estaba antes del gobierno militar. Mónica, mostrábamos al principio las imágenes de algunos de los 29 estudiantes: Ernesto Andreotti, Humberto Anone, Alfredo Barbano. Recordamos también a Raúl Paco Bauduco, que fue cruelmente asesinado en la cárcel. Allí está la imagen de Paco Bauduco. Susana Bertola de Verástegui, el negro José Brizuela, Isabel Burgos, todos estudiantes de la ESI desaparecidos. Adriana Carranza, Enrique Carreño, también María de Marchi, hemos hablado de ella, Yolanda Mabel Damora, José Alberto García Solá, Luis Gatavara, Luis Leiva, Ricardo Levín Yankelevich, Juan Carlos Luna, Jorge Malberti,
el chicato Miguel Mosé, víctima de la causa UP1, Néstor Morandini y Cristina Morandini, Néstor y Cristina, los hermanos de Norma, Juan Carlos Perchante, Ernesto Ponza, Daniel Romanuti y Ana Villanueva. Anita Villanueva, que también estudiaba Derecho en aquel momento. Si me permitís, Jorge, discúlpame, quisiera agregar a los nombres que dijiste. Me parece que faltan Elizabeth Casanova, Enrique Fontana Ibáñez, Roberto Montari y Silvia Sánchez. Una lista que nosotros creemos que todavía es incompleta. Bueno, son 29 compañeros fusilados y desaparecidos durante la dictadura militar. Mónica, vos ingresaste a la ESI en el año 74, 2014, o sea que has pasado la historia en la ESI de algún modo. Aquí estoy viendo la revista El Cactus, que es la revista que hoy edita la ESI, y una nota fantástica a Ana Mariani, autora junto a Alejo Gómez del libro La Perla, además compañera y luchadora por los derechos humanos. Y yo veía El Cactus y digo, ¿cuánto ha cambiado la ESI de aquellas amenazas, de aquellas persecuciones a esto que ocurre hoy? Hoy los jóvenes periodistas que se forman en Córdoba, ¿incorporan esto, Mónica? Yo creo que sí, es decir, nosotros en la escuela, como en la mayoría de las unidades académicas de la Universidad Nacional de Córdoba, trabajamos mucho el tema de la memoria, tratamos de transmitirle alegremente, no como una carga pesada que ellos deben asumir y llevar adelante, sino que tratamos de transmitirle con alegría y con cariño lo que fue la historia de nuestra escuela. Y sobre todo me parece que es muy interesante decir cómo los jóvenes actuales que se dedican a la política en la escuela lo hacen sin el miedo que caracterizó la historia de la escuela décadas anteriores, ¿no es cierto? Me parece que eso es muy valioso. Bueno, eso. Mónica, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Yo me quedo con esto que decía Mónica Ambor, sin miedo y con alegría. Ese es el modo de recordar a aquellos jóvenes que estudiaban periodismo y que dieron su vida por el mismo sueño de tantos jóvenes y tantos argentinos de aquel momento, por una Argentina más justa, más pareja, por una Argentina con mayor igualdad. Muchas gracias a Jorge y a Mónica por la visita aquí a Zona Política. Nosotros nos despedimos. Ojalá, como cada lunes, esto nos sirva como herramientas para poder pensar la política, para pensar y para decidir. Por ejemplo, teniendo en cuenta qué ha pasado en Bolivia, en Ecuador, en Uruguay, en Brasil y qué puede llegar a pasar el año que viene aquí en octubre en nuestro país. Muchas gracias. Hasta el lunes que viene. Se quedan con Max de Lupi en Más Vale Tarde y después llega Tomás Méndez con la crónica de medianoche. Que pasen bien. Like